Hola gente, bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy vamos a ver un proceso que nos permite proyectar los detalles de una malla en High Poly en una en Low Poly. Esta técnica es popular para optimizar nuestros videojuegos. Vamos a estar utilizando Blender, el Substance Painter y finalmente ver el resultado en Unity. Espero que les guste, así que empecemos. Iniciamos con nuestro amigo el cubo, vamos a escalarlo para darle un poco el tamaño de la plataforma. Control R para crear la subdivisión, que será ese borde que lo rodea. Seleccionamos esas caras y las extruimos a través de las normales. Luego en la cara superior hacemos un insert con la tecla I y finalmente lo extruimos para darle esa profundidad. Este objeto nos va a servir luego para tener nuestro modelo en Low Poly. Ahora vamos a crear una caja. La vamos a posicionar en ese espacio que hemos extruido y le vamos a dar la forma de un bloque. Ahí vamos a duplicar varias veces hasta que le demos ese patrón de bloques y rellenemos toda el área. Una vez posicionados, vamos a duplicar el objeto que tenemos como base y lo renombramos a LP de Low Poly, que lo vamos a usar más adelante. Y procedemos a hacer un join de todos los bloques. Recuerden aplicar los transform con control A. Alt Transforms. Esto es importante a la hora de esculpir para que se genere correctamente las caras. Vamos a agregar un pequeño biselado en las baldosas y ahora sí estamos listos para pasar a la ventana de esculpir. Aquí el primer paso siempre será hacer un remesh desde esta sección. Hacemos clic en remesh. En esta ventana se van a generar polígonos adicionales que son los que nos van a permitir esculpir. Y el valor importante será el llamado voxel size. Vas a poder disminuirlo a lo que te permita tu ordenador. Entre más pequeño, pues más nivel de detalle podrás agregar. Una vez que lo procesa, ya estamos listos para esculpir. El primer pincel que voy a utilizar es el Scrape, que nos permite aplanar ciertas esquinas para poder darle esa forma irregular a los ladrillos. Eso vamos a hacerlo con todos los que hemos dispuesto. Otro pincel que voy a utilizar es el Elastic Deform, que nos permite mover en cierta forma esas líneas rectas que hemos creado en los ladrillos. El siguiente pincel será el de Blob, que nos permite inflar la malla en algunos segmentos y hacer que tenga un poco más de volumen. Y finalmente utilizaremos el pincel de Draw Short, que nos permite hacer un grabado un poco más fuerte encima de la malla. Esto para hacer algunas rasgaduras, algunos puntos allí, pequeños detalles. Culminado el trabajo con las baldosas, ahora vamos a hacer lo mismo pero con la base de la plataforma. Vamos a hacer el remesh y vamos a utilizar los mismos pinceles para darle un acabado similar. Una vez que terminamos de aplicar todos estos detalles, solo nos queda hacer un join de estas dos mallas en alta resolución. Vamos a renombrarla. Y ahora solo nos quedarán dos objetos, el que está en High Poly y el que está en Low Poly. De hecho ya podemos exportar el que está en High Poly. Vamos a exportar. Aquí solo nos interesa que esté activado Mesh, Selected Objects. Lo vamos a exportar como un FBX. Y ahora sí vamos a trabajar con la malla en Low Poly. Aquí tenemos que eliminar algunas caras que están en la parte superior que están de más, no necesitamos que haya allí una subdivisión, las eliminamos
De hecho podemos eliminar la que está abajo, que tampoco se vería en el videojuego, y simplemente vamos a cerrar la cara superior. Ahora nos toca hacer el V-mapping. Va a ser bastante simple porque es un objeto cuadrado, y simplemente voy a mostrarles cómo he dispuesto las V. Y finalmente vamos a exportar otro FBX, pero en este caso de solamente la malla en low poly. Vamos a dejar las mismas opciones y ya tenemos nuestros FBX para trabajar. Ahora vamos a pasarnos al Substance Painter, que es en donde en realidad vamos a hacer el cocinado de las mallas, y para ello vamos a crear un nuevo archivo. Vamos a asegurarnos que tenga el template de Unity y vamos a seleccionar nuestra malla en low poly. Hacemos clic en OK. Vamos a ubicar la opción de Texture Set Settings. En el botón de Bake Mesh Maps se nos despliega esta ventana. La primera opción será el tamaño de salida, que por defecto viene en 512, y vamos a utilizar 2048. Y luego vamos a seleccionar nuestra malla en High Poly. Desde este menú, de hecho puedes agregar varias, en nuestro caso va a ser una sola. Seleccionamos esta malla y con estos sliders vamos a poder configurar la distancia que va a tener, digamos, la caja de proyección con respecto al modelo en Low Poly, para que pueda proyectar esos detalles. En este caso, como el objeto es cuadrado, no hay que cuidar mucho la distancia. Aquí yo voy a utilizar 0.05 y hacemos clic en Bake. El proceso es bastante sencillo, solo deben tener cuidado en la distancia de ese contenedor que proyecta la malla en High Poly. Finalmente este sería el resultado. Como ven, ya tenemos nuestra malla proyectada y solo nos quedaría pintar. La primera capa va a ser un color base, que allí me gusta controlar el tema del roughness y el metallic. Luego voy a crear una máscara y con las máscaras inteligentes agregarle un poco de suciedad. También le agregué un material en donde solamente estoy activando las normales para darle esa pequeña textura similar a una piedra. Luego una capa que es netamente para pintar. Ahí sí es para pintar a mano alzada y darle todos esos detalles a las baldosas. Y finalmente ajustar un poco el color base que agregamos al inicio para que se diferencie de las baldosas. Ya con esto estaríamos listos para exportar las texturas. Vamos a ir a archivo, exportar texturas. Ya Substance Painter nos ofrece varias plantillas con respecto a Unity. Yo voy a utilizar el HD Render Pipeline. Hacemos clic en exportar y ya tendremos los archivos necesarios. Ahora solo nos queda pasar a Unity, nuestro modelo Low Poly y las texturas que hemos exportado. Recuerden que debe estar configurado el High Definition Render Pipeline o el URP en caso de que lo hayan hecho con URP. Y este sería el resultado ya corriendo en Unity. La verdad que es bastante impresionante la calidad que puede brindar esta técnica. Nos va a ayudar mucho a la hora de que querramos brindarle de detalle a nuestro proyecto, pero tengamos limitaciones con respecto a la cantidad de polígonos que se pueden ver en pantalla. Pueden dejar en los comentarios en qué tema quieren que profundice un poco más. No olviden suscribirse si quieren estar pendiente de los próximos videos. Los assets utilizados en este video van a estar disponibles en el Patreon. Muchas gracias por pasarte y nos vemos en el próximo video.